Bueno, ya hemos visto el mecanismo de registro de saldos iniciales, ya hemos visto cómo se puede hacer un ajuste de saldos a un código de origen. Ahora vamos a adentrarnos en el menú de compras. Dentro del menú de compras observamos cinco opciones de compra. Registro de compras de mineral sin identificación de origen, registro de compras bajo mecanismo de transición, cuando se va a registrar una compra de un minero de subsistencia, cuando se va a registrar una compra a un explotador minero autorizado que no sea un minero de subsistencia, ejemplo, un titular minero o un área de reserva especial. Y la última, cuando se va a registrar una compra a otro comercializador. Cuando yo como comercializador le voy a comprar a otro comercializador. ¿Listo? Estas son las cinco opciones que me ofrece el submenú de compras. Vamos a adentrarnos en este espacio, en estos dos, en el registro de compra de mineral sin identificación de origen y en el registro de compras bajo mecanismo de transición. ¿Listo? Estos dos mecanismos no requieren una validación de una contraparte que me está vendiendo, a diferencia de estos otros tres, el minero de subsistencia, el explotador minero autorizado y el comercializador. En estos casos, debe haber una validación por parte del vendedor para registrar de forma completa la compra. ¿Listo? En estos dos primeros no. En estos dos primeros, el comercializador lo puede utilizar como un mecanismo bajo gravedad de juramento en el cual yo registro unos saldos que puedo adquirir con un mecanismo diferente, digamos que al de una compra normal. En este caso, hablemos primero del ítem uno, registro de compra de mineral sin identificación de origen. Cuando yo como comercializador utilizo ese mecanismo de compra de mineral sin identificación de origen. Imaginémonos que la DIAN está haciendo una subasta, ¿sí? Donde está vendiendo un mineral que fue incautado o alguna cosa así, ¿sí? O en otro ejemplo, por ejemplo, que una señora que tiene sus joyas de tradición de familia decide venderlas, ¿sí? O las lleva a una casa, a una compraventa y finalmente aquí vende sus joyas de tradición de familia porque necesita venderlas y necesita el dinero. En ambos casos, el mineral pues es susceptible de ser comprado bajo un mecanismo legal. En el primero porque corresponde a una subasta que está organizando la DIAN, donde yo voy a intentar comprar ese mineral en esa subasta, o donde se acerca a esta señora que está vendiendo sus joyas, ¿sí? Las va a vender como si fuera oro, como si fuera mineral, y yo como comercializador se los puedo comprar. ¿Listo? La primera opción entonces es registro de compra de mineral sin identificación de origen. Veamos de qué se trata esto. Lo mismo, yo puedo hacer las compras, no puedo hacer, o sea, la documentación de información del solicitante, que soy yo mismo, pues fija, no la puedo modificar. Soy yo, comercializadora Pruebas One, quien va a registrar la compra. ¿Cuándo se registra la compra? En la fecha actual. ¿Sí? ¿Necesito un código echado 56? Sí. Mediante este documento o este compendio de documentos, yo voy a almacenar todos los soportes para demostrar al ente regulador que ese mineral que estoy adquiriendo, pues tiene una procedencia legal, ¿sí? Claro, no se sabe exactamente quién lo produjo, por eso se habla de sin origen identificado, ¿sí? En el caso de las joyas, pues no sé quién me vendió las joyas, ¿sí? Pero no sé cuál fue el minero que produjo esas joyas. En el caso de la DIAN, seguramente si incautó algún mineral, pues es porque hay alguna irregularidad, ¿sí? No se sabe exactamente cómo se produce el mineral, pero finalmente, pues posterior a la incautación, pues se va a hacer la subasta del mismo. Entonces yo genero acá, con el Chavo 56, el soporte, o encapsulo allí el soporte de lo que demuestra la, la información. Entonces, dentro de este archivo .zip, documentación, soporte de transacción, imaginémonos que está todo el compendio de documentos,
donde demuestro pues que es una adquisición. A ese archivo en el unchado 56, aquí lo tengo, ¿sí? Y posterior voy a cargar el archivo de Excel con el cual voy a subir la información o voy a relacionar la información de lo que corresponde a esa subasta. Entonces, para eso hay una plantilla que se llama de compra de mineral sin origen, ¿sí? Acá lo puedo ver, detalle de compra de mineral sin origen. Y acá, digamos que voy a relacionar el mineral y voy a relacionar los datos de quién me lo está vendiendo, ¿sí? ¿Qué particularidad debe tener ese vendedor? Que no debe ser, ojo, no debe ser un agente minero, no debe ser un minero de subsistencia, no debe ser un titular minero, no debe ser un comercializador de minerales, ¿sí? Puede ser la señora que me está vendiendo el oro eh, de sus joyas de familia, es una señora normal, una persona natural que no tiene pues, relación directa con el tema minero. Entonces, vamos acá, vamos a elegir el mineral, para el caso vamos a decirle oro, ¿sí? Y aclaro, en el mismo archivo puedo colocar diferentes minerales y diferentes vendedores, ¿sí? Entonces, le voy a comprar qué cantidad de mineral. Les voy a decir que a comprar, no sé, 200 gramos de oro, ¿sí? ¿A quién? A la señora Pepita Pérez. Pepita Pérez. Y Pepita Pérez me dará su número de identificación. Vamos a decir que es una cédula. Vamos a decir que es, no sé, 51. eh, Listo. Nos inventamos esta cédula aquí. Obviamente no, el dato debe ser real. Me lo invento yo pues aquí para... ¿Qué busco? Que esta señora Pepita Pérez no exista, no sea parte de, de la cadena de producción ni de comercialización de minerales, porque si fuera así, pues el mecanismo para comprarle no existe. ¿Listo? Relaciono la fecha de compra, voy a colocar la fecha, no sé, el día de hoy, de ayer, listo. Y relaciono el municipio, el departamento y municipio donde se lleva a cabo la transacción. La transacción ocurrió en Bogotá. Esto a la señora Pepita Pérez. Pero adicional, imaginémonos que acá, nuevamente para oro, ¿sí? Eh, la DIAN vendió una incautación de 1.234 gramos de oro. Entonces acá coloco los datos de la DIAN, no me sé el número de NIC de la DIAN, voy a colocar acá uno que me estoy inventando en este momento, ¿sí? Eh, Sin dígito de verificación, obviamente debe ser el NIF, como lo hemos venido viendo. Voy a colocar la DIAN, por ejemplo, ¿sí? Y coloco la fecha de compra. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Digamos que fue días atrás, entonces, no sé, el 19 de febrero, 26, ¿sí? ¿Y en dónde? La subasta se lleva a cabo en la ciudad. Tengo esos dos registros. Si hubiera alguna otra cosa, digamos que sí. La DIAN también ofreció una subasta de arena, por ejemplo, de arena, y vendió eh, en una subasta de arena también eh, 40.000 metros cúbicos de arena, ¿sí? Y también se los compro a ellos, también se los adquiero a la DIAN. Entonces, coloco un NIT acá para el ejemplo. Ese no es el NIT de la DIAN, es un NIT que pues estamos acá simulando simplemente a manera de prueba. Y digamos que esa transacción se acabó el día 17 de febrero. ¿En dónde? En Bogotá también. O en el municipio que corresponde. ¿Listo? Listo. Grabo la información de ese archivo, ¿sí? Esa información de ese archivo que queda alojada acá en este archivo. Compra de mineral no identificado en origen. Y este es el que voy a proceder entonces a subir. Voy acá nuevamente, retomo el archivo,
Me voy a compra de mineral no identificado en origen, donde tengo la carpeta, archivo, acabo de editar, le doy a abrir. Él me trae la información. ¿Qué trae allí? Oro, 1434 gramos de oro. Es decir, lo que le estoy comprando a la DIAN, que son 1234, más 200 gramos de oro que le estoy comprando a la señora Pepita. Y 40.000 metros cúbicos de arena, que también lo estoy comprando a la DIAN. Confirmo, verifico y confirmo que la información que estoy visualizando, que viene portada en el Excel, corresponde a la realidad. Verifico, si son 1434, si son 40.000 metros cúbicos, confirmo. Nuevamente está el concepto de términos y condiciones, aquí los puedo ver. Declaro bajo la gravedad de juramento, la gravedad de juramento que la información registrada en la plataforma, etcétera. Sí, o sea, verifico esta información, efectivamente estoy de acuerdo, leí y acepté los términos y condiciones de registro y procedo a guardar la transacción. ¿Listo? Reitero, cuando utilizo el mecanismo de, de compra de mineral no identificado en origen, cuando el vendedor no es un agente minero, no está registrado como agente minero, no es un consumidor registrado, un consumidor final registrado en RUCOM, no es un titular minero, no es un minero de subsistencia, no es otro comercializador de minerales. Listo, acá como lo podemos ver, se ha registrado de manera exitosa la compra de mineral no identificado en origen, el cual podrá validar en el correo. Nuevamente, como se alteran los correos, se alteran los saldos, me va a llegar nuevamente un correo con los saldos actualizados precisamente de lo que estoy vendiendo o de lo que acabo de comprar más bien. Acabo de comprar una subasta de oro, una subasta de arena y una compra de unas joyas. Pues finalmente yo les voy a dar un tratamiento de, de oro. Sí, las voy a fundir seguramente, las voy a registrar como una compra de oro. ¿Mm? De esto me debe llegar en contados momentos, me debe llegar mi correo con los saldos actualizados. Verifiquemos a ver si ya. Y este fue el código chave de la anterior transacción. Segundo, aquí llegó. Minerales, listo. Y en estos saldos minerales, observen que al oro al oro que tenía previamente, se acaba de registrar o de sumar esos 1434 gramos que corresponden a lo que relacioné en el Excel. A esos 1434 se le asignó un código de origen para hacerle trazabilidad. Y nuevamente acá, como lo veíamos en el momento de, por ejemplo, el registro de saldos iniciales, el productor sigo siendo yo. ¿Por qué? Porque aun cuando este oro se lo compré a la DIAN y se lo compré a la señora Pepita Pérez, ¿sí? No tengo yo, no son ellos productores como tal, ¿sí? Por eso no se relaciona acá. ¿Por dónde entró? A través de la puerta que yo abrí como comercializador. Por eso estoy aquí, como si el punto de entrada, el productor, digamos que en este caso, era el comercializador que acaba de comprar. Y también me muestra la arena que acabé de adquirir. Perfecto. Entonces, este es el primer mecanismo, el mecanismo de compra, compra de mineral no identificado en origen o sin identificación de origen. El otro mecanismo, el de registro de compras bajo mecanismo de transición. Vamos a darle aquí inicio para que listo. Registro de compras bajo mecanismo de transición. Nuevamente, me permite cargar un archivo de Excel. Es exactamente el mismo procedimiento que acabamos de utilizar, pero aquí el archivo base es otro. Cuando utilizo el registro de compra bajo mecanismo de transición, lo voy a utilizar durante la etapa inicial de la operación de la plataforma de trazabilidad de minerales. ¿Listo? Es de transición, es decir, no va a ser de forma permanente a través del tiempo, no. Es un mecanismo que se deja disponible para usarse antes de que se vuelva obligatorio para todo el ecosistema minero el uso de la PTM. Ejemplo,
Imaginémonos que yo comercializadora Pruebas One, voy a comprarle a un titular pequeño, ¿sí? Ese titular pequeño va a estar hasta mediados de 2027 en periodo de transición. A mediados de 2027 se le vuelve obligatorio sus registros de producción. Y resulta que como está en periodo de transición, pues puede que ese titular pequeño, pues no me venda los saldos que tiene registrados en la PTM porque no está registrando saldos aún en la PTM, ¿sí? Está bajo el amparo de que todavía no está en obligatoriedad. Tiene los minerales, son producciones legales de minerales, ¿sí? No hay ningún problema. Simplemente él todavía no está en obligatoriedad de esos registros en la PTM, ¿sí? Yo, comercializador, le voy a comprar esos saldos, esos minerales que me está vendiendo, pero para ello, entonces, pues voy a gestionar un documento que es también una plantilla de Excel donde yo relaciono qué me está vendiendo, en qué fecha. Y la diferencia es que en el anterior que veíamos acá en registro de mineral sin identificación de compra, el vendedor no podía ser un agente minero. En este caso, en el registro de compra bajo mecanismo de transición, sí debe ser un vendedor que sea un agente minero, pero adicional que la fecha de obligatoriedad de ese agente minero aún no se dé para el registro de operaciones, ¿sí? La PTM, digamos que valida esa información y si la PTM identifica que aún no está en obligatoriedad, pues efectivamente me va a dejar utilizar este mecanismo como un recurso para poder registrar la compra que estoy haciendo a ese agente minero que está en periodo de transición y que por ende aún, digamos que amparado bajo ese recurso, todavía no registra sus producciones. Nuevamente, acá se requiere un archivo, un código SHA-256 obtenido de unos archivos donde yo relaciono los soportes de lo que estoy comprando bajo el modo de transición. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar acá nuevamente a decir que este documento archivo soportes transacción es donde puse previamente, antes de comprimirlo, puse previamente la información precisamente de lo que de los soportes que tengo yo para demostrar que esa persona, ese agente minero al que le estoy comprando, está en periodo de transición. Seguramente yo le pediré la información a ese agente minero que me está vendiendo, pues que me soporte que él efectivamente está en modo transición. Y eso obviamente lo va a validar la PTM internamente. Entonces aquí abro, ¿sí? Genero el SHA-256, listo, allí se agrupa la información, se consolida en este código y finalmente voy a seleccionar el archivo, voy a subir. Para eso, entonces acá tenemos otro formato diferente que es compra bajo mecanismo de transición, ¿sí? Estos archivos ustedes los van a poder descargar de de la página de la agencia para que tengan ustedes las plantillas correctas. ¿Listo? Acá le estoy comprando a un agente minero que aún está en periodo de transición y que no está obligado a registrar, por ejemplo, sus registros de producción aún a través de la PTM. Entonces, listo. Voy a utilizar este mecanismo, abro el archivo, saldos plantilla, compra saldos transición. Esto me abre un archivo que es muy parecido al que acabamos de ver. Lo que les digo, en este sí se va a validar que el dato sea no de un vendedor, como en el anterior, donde datos de un vendedor que no debería ser agente minero, sino que acá sí debe ser un productor real, debe ser un agente minero. Entonces voy a decir que a ese titular pequeño que me está vendiendo, le voy a comprar eh, algún mineral, no sé, voy a comprarle carbón antracita, ¿sí? Carbón antracita. Voy a comprarle 200 toneladas, ¿sí? Y vamos a decir que ese vendedor es un titular minero. Ya voy a relacionar acá los datos del titular que me está vendiendo. Entonces, para efectos del ejemplo, ¿qué debo relacionar acá? Debo relacionar si es un titular,
debe tener expediente minero, entonces coloco su expediente minero, ¿sí? Coloco su tipo y número de identificación, entonces vamos a decir que este señor, que estoy relacionando acá como vendedor, em, ese es su NIT, acá digo que es un tipo NIT, y digo la fecha de explotación. Él me indicará, ¿sí? ¿Cuál fue la fecha de explotación de ese mineral que me está vendiendo? ¿Sí? Acá sí me tiene que dar datos correctos, ¿sí? Entonces, la fecha actual es la fecha real, donde él como vendedor me relaciona que produjo ese mineral. Entonces vamos a decir que esto fue, no sé, 10 de octubre del 25. ¿En dónde se dio esa producción? Acá no es donde se dio la transacción, no es que la firmamos en Bogotá, no, ¿dónde se dio la transacción? Entonces vamos a decir que no sé, se dio en el Casanare, en Agua Azul, ¿sí? Seguramente ya no se produce carbón, les pido mil disculpas, pero pues es para el ejemplo. Listo, digamos que esta es la gestión del carbón que le voy a comprar a ese vendedor, a ese titular. ¿Listo? Grabo el archivo y ahora sí, cuando ya he grabado la información, puedo ir a seleccionar el archivo que previamente he cargado, ¿m? Al que le he cargado la información, compra bajo mecanismo de transición estamos haciendo, lo selecciono, él lee el contenido del archivo y me dice, ah, usted está comprando por antracita 200 toneladas. Si es correcta la información que visualizo, la confirmo nuevamente para el uso de este recurso, que es compra bajo mecanismo de transición. Igualmente, debo estar de acuerdo con, con los aspectos jurídicos del uso de esta funcionalidad. Declaro bajo la grava del juramento que la información registrada en la plataforma, etcétera. Y el EDIO acepto los términos y condiciones de registro de compras bajo mecanismo de transición. Listo. Grabo la transacción. Aquí la PTM está validando que ese titular sí exista, que esté vigente, que efectivamente le pueda comprar. Si no fuese así, me rechazaría la transacción. ¿Listo? Como aquí se cumplieron los parámetros esperados, ¿sí? Un titular quien está vendiendo es un titular que está activo y con todo en regla de cara a la Agencia Nacional de Minería. Entonces, se ha registrado de manera exitosa la compra de mineral, el cual podrá validar en el correo. Listo. Nuevamente, como acabo de adquirir mineral, ¿sí? Pues entonces acá, eh, nuevamente al correo oficial me va a llegar eh, me va a llegar los saldos actualizados, donde me incluye esa información de, de la, de la compra que acabo de realizar. ¿Listo? Entonces procedo a validar que me llegue la información. Espero un momento a que me llegue esa información. Verifiquemos aquí. Ya, ya me llega. Sí, correcto. Aquí ya es saldos minerales, agente minero, comercializadora, prueba one, ¿sí? Y verifico. Y efectivamente aquí puedo ver, a ver, que es carbón antracita, listo. Aquí están las 200 toneladas, ¿sí? Nuevamente, como es una información que entró por un Excel, sin una validación o una aceptación de la contraparte, pues yo, como comprador, soy el garante de que esa información que relacioné en el Excel es real y verídica y allí aporté los documentos que me permiten a mí demostrarle al agente regulador ese aspecto, que sí es una compra correcta, que es una compra lícita. ¿Sí? Importante, el uso de estos recursos, pues obviamente es auditado, ¿sí? En cualquier momento, la Agencia Nacional de Minería le podrá solicitar los documentos de soporte de esa transacción, ¿sí? Que usted relacionó con el archivo echado 56 o con el código echado 56 que subió, y mediante ese código se podrá validar que la información que usted aporte en el momento de ser solicitada, pues es la información
correspondiente al momento en el que registró la transacción y que pues no tienen ningún problema en que esa información sea utilizada como base probatoria de que usted actuó de forma correcta en la compra de ese mineral. ¿Sí? Aquí está, de hecho, el código CHA-256 que se generó en la transacción, que también se les envía a su correo, de manera tal que allí le queda el código CHA-256 que le generó, ¿sí? El nombre del archivo y allí se le adjunta el archivo para que usted lo tenga a la mano, lo almacene, lo tenga allí almacenado en su correo electrónico por si se le solicita ese archivo de soporte. Recuerde que la información de estos archivos de soporte la deberá mantener durante 5 años, tiempo en el cual pues ya superado pues ya podrá o cambiar la ubicación de los archivos o si fuese necesario pues podrá habilitar el espacio que le está utilizando esos archivos porque pues ya estarían fuera de la vigencia. ¿Listo? Eso es entonces el uso de los dos mecanismos de compra, que es registro de compra de mineral sin identificación de origen y registro de compra bajo mecanismo de transición. Estos dos mecanismos se basan en el uso de archivos de Excel, cada uno de ellos con su plantilla específica, que fue la que veíamos hace un momento. Una para detalle de compra de mineral sin identificación de origen, la otra para detalle de compra en transición, ¿sí? Y pues obviamente son los que le permiten registrar ese tipo de compras bajo la gravedad de juramento. Y obviamente con los debidos soportes que demuestren que pues todo está en orden. Los otros tres mecanismos de compra ya los vamos a ver eh, en un siguiente video y allí vamos a ver cómo debo registrar una compra a un minero de subsistencia, cómo debo comprar a un titular minero, por ejemplo, o cómo debo comprar a un comercializador. Perfecto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.